tardes, queridos televidentes. Mi nombre es María Negrete y el día de hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, un tumor frecuente entre las mujeres, una enfermedad que se calcula de 1 a cada 8 mujeres a lo largo de su vida. Le damos la bienvenida a la señorita María Emilia Bastidas Antón, quien nos va a contar sobre cómo fue su proceso psicológicamente y emocionalmente. Y bueno, María Emilia, cuéntanos, ¿cómo empezó todo este proceso ante la probabilidad de padecer el cáncer de mama? ¿Cómo fue todo el proceso? O sea, ¿Cómo empezó el proceso? Ah, ya, ¿Cómo ok. empezó todo el proceso? Ok, esto fue antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia. Yo estaba en 10º grado, tenía mis 14 años. Entonces, ¿qué pasa? Empezó que a mí desde chiquita me han enseñado a tocarme por cualquier cosa. Porque pues ya han habido antecedentes, no conmigo sino con familiares. Entonces, desde chiquita siempre he tenido de que me esté tocando por cualquier anomalía, hay que estar atenta a nuestro cuerpo. Bueno, yo me estaba bañando y yo me toco el seno del lado derecho y siento que me duele, siento un dolor, más o menos era leve, en ese momento era leve. Entonces yo nomás lo dejé pasar porque no me sentí nada, no solamente sentí el dolor, entonces lo dejé pasar. Después de unas semanas ya no era solamente el dolor, sino es que ya me sentía una bolita miniatura, pero se sentía la bolita cerca del pezón, algo cerca del pezón. Entonces yo voy y le digo a mi mamá, y mi mamá me dice, no, puede ser un ganglio inflamado, puede ser cualquier otra cosa, pero si te sigue doliendo o si sigue creciendo, me avisas y tomamos medidas. Entonces al pasar del tiempo ya no aguantaba ni siquiera el movimiento del carro, del expreso que iba a dejar en mi casa. Entonces ya no sentía cuando el carro se movía muy bruscamente o cuando tenía que pasar por baches, ya no aguantaba el dolor. Y esa bolita creció un poco más. Y esa bolita empezó a crecer, ya no era una cosita pequeña, sino es que ya no solamente se sentía, sino que ya se veía, yo ya la veía. Entonces ya me preocupé. Después empezó ya a cambiar el color de mi seno, ya no era como que cafecito, sino es que ya estaba rojo, ya estaba de color entre rojo y morado. Entonces mi mamá sí se preocupó y de una fue a ver la cita en Solca, directamente fuimos a Solca. Entonces mientras estaba en el proceso de que la cita, la fecha, yo seguía con el dolor, la bolita seguía creciendo, ya mi seno ya estaba totalmente duro. Si tú lo tocabas ya tú lo sentías caliente y duro, estaba caliente y duro, bajo el color rojo, ¿no? Del morado. Entonces bueno, llegó el día de la cita. Por cuestiones de la edad, porque estaba chiquita, no me mandaron a hacer mamografía, sino un eco. Pero antes del eco, no sabría decirte el nombre exacto, pero me acostaron en una camilla. En la camilla me sostuvieron, o sea, me estaban tendiendo las manos, los brazos, y yo dije, algo me va a pasar. Y mi mamá estaba al lado mío, como que ella ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Viene una doctora con lo que parecía una inyección, pero en lugar de ser una aguja, era como un tubito. Y no era chiquito, sino que era un tubo más o menos. Entonces, veo que me insertan el tubo por el seno y como te digo, estaba duro, o sea, imagínate el dolor de que algo ingresara por ahí. Si no aguantaba ni siquiera un movimiento que me lo toque, o no aguantaba ni siquiera el brasier, imagínate el tubito. Entonces, se va a aumentar más el dolor. El dolor estaba horrible, no lo aguantaba, yo lloraba y tenía 14 años. Entonces, estaba pequeño. Exacto, entonces, ahora, para variar, no es que te lo ingresen y ahí queda, no te muevas, no. Me mueven, me empiezan
empiezan a hacer movimientos circulares en el seno y yo lloraba, gritaba del dolor y de la angustia porque como me estaban agarrando no podía hacer nada. La impotencia de que me están tocando, me está doliendo, ya paren, y no paraban, fue muy desesperante. Entonces, no pudieron sacar absolutamente nada, no sacaron nada. La cosa era probar para ver qué mismo era, si era grasa, si era líquido, para ver qué era. No se pudo sacar nada. Me mandaron a hacer un eco. Entonces, a esperar la cita del eco. Fuimos, me hicieron el eco, salieron que eran quistes, nódulos. Y ya bueno, la cosa es que ya estaba más grande. Ya el seno de acá estaba más grande que mi seno acá. Entonces yo ya me sentía muy incómoda en esa parte con mi cuerpo. Yo no quería que me operaran, yo quería que de una aguja me succionaran todo, pero yo ya había pasado por ese dolor. Entonces yo no sabía qué hacer porque para variar el doctor ya me había dicho, tus senos no van a quedar iguales. O uno va a quedar más grande, uno va a quedar más pequeño, posiblemente uno se pasme, que va a quedar una marca. Como estaba al lado del pezón, el pezón no va a ser el mismo. Entonces fue muy difícil esa parte para mí, porque no me gustaría ver mi cuerpo así, por no mis senos, no es que es complicado. Entonces, bueno, llegó el día, tuvieron que operarme, tuvieron que sacármelo, porque ya estaba muy grande. Y solamente llegamos, me mandaron al edificio de al lado de Solca y me durmieron y ya cuando me desperté yo ya tenía como esta parte acá anestesiada un poco, con una vena y tenía pues el parchecito. Entonces del dolor yo me saqué la venda, ya estaba en casa, ya me saqué la venda, me quedé solamente con el parche, tenía sangre, teníamos que cambiarme el parche, tenía los hilos, yo ya veía que mi seno estaba totalmente desfigurado, ¿no? Ya estaba totalmente cambiado, ya no era lo mismo. Mi seno ya estaba más pequeño que el izquierdo, estaba más pequeño. Entonces, eso fue como un golpe duro, como un golpe bajo. Entonces, bueno, llegó el día en que tenían que sacarme los hilos, fuimos, el doctor me revisó, obviamente. Me tocó, me preguntó si tenía algún dolor o alguna incomodidad. No tenía dolor, no tenía incomodidad. Me sacaron los hilos, no lo sentí mucho porque me pusieron anestesia local, pero sí me sentí triste. Sí tenía eso de que mi seno no quedó igual. Y mi seno ya estaba más pequeño. El doctor me dijo, posiblemente no va a crecer al ritmo del otro, lo vas a tener más pequeño que el otro. Entonces eso va a hacer que te veas un poco diferente, pero así es ese proceso. Entonces fue un golpe muy fuerte para mí, pero se pudo pasar. Obviamente ya no uso mucho sostén de varillas, porque igual es como que da miedo. Me da miedo, entonces ando más con chaquetillas, con cosas más flojas. Bueno, entonces, ¿y qué estrategias o recursos utilizaste para enfrentar los desafíos emocionales y físicos con el cáncer de mama? Mi familia es muy religiosa, mis padres. En esa parte siempre estuvieron, de que mis primos, mis tíos, mis abuelos, mis amigos, mis familiares, hasta los mismos maestros del colegio, estuvieron siempre pendientes, siempre, cualquier cosa estuvieron pendientes. Si yo necesitaba algo, se hacía todo para que yo pueda tenerlo y se me haga más fácil y ese proceso sea más fácil y más cómodo para mí. En la parte de sentir, en la parte emocional sí me afectó mucho, por lo que te digo que mi seno no quedó igual. Claro, fue un gran apoyo, toda tu familia, tus conocidos. Mis amigos sí, la verdad es que sí. Porque yo sola, si yo me quedaba sola un minuto, yo lloraba
no podía, como que quería mirarme al espejo y decir, chuta, se nota la diferencia. Por lo menos sí, porque fue un momento muy duro, pero para eso siempre siempre estuvieron ahí. Nunca me dejaron como que en esa parte sola, siempre me dieron consejos, siempre me dieron esas ganas de seguir y de aguantar, porque es muy complicado, es muy difícil. Bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia con el tratamiento del cáncer de mama? ¿Qué efectos secundarios has experimentado? El tratamiento fueron las pastillas, las cremas, por cualquier cosa, porque igual sí estuvo hinchado un tiempo. El efecto secundario fue nomás que se pasmó, está pasmado, no ha crecido. Otro de que lo siento vacío. O sea, acá puedo decir que yo lo toco y siento algo. Claro, no normal. Pero acá se hunde, o sea, está vacío. Está vacío. La parte de la cicatriz es como que es como un globito nomás que tú lo tocas y ¡pum! Se hunde. Esa partecita de ahí. Podría decir que ese fue mi experimento secundario. Bueno, María, ¿y qué mensaje te gustaría transmitir a otras mujeres que están pasando por esta situación similar? Mi yo chiquita dice que, les dicen que todo dolor es pasajero, pero la experiencia queda. Y es algo que no es fácil de sobrellevar tú sola. Siempre busca el apoyo de alguien y busca el apoyo más en Dios, que siempre va a estar ahí. Siempre te va a dar esa fuerza que tú necesitas para sobrellevar todo ese proceso. Siempre trata de más estar tranquila, porque no es fácil sobrellevarlo, pero tampoco es que es imposible. Y para las personas que no han pasado por esto, que igual no es como que todos estamos inmunes a esas cosas. Entonces hay que ser más empáticos, y que también informarse, porque si no nos pasa a nosotros nos puede pasar a algún amigo, familiar, hijo. Entonces siempre hay que mantenernos informados por cualquier cosa, y no solamente nosotros como grandes, sino también a los chiquitos, como que desde chiquitos ya empezar a informarles, mira, sabes que aprende a tocarte, a ver si sientes alguna anomalía en tu cuerpito, si tienes alguna bolita, algo te molesta. Entonces en esa parte yo les diría, infórmense e informen. Bueno, María, muchas gracias por la entrevista.